Sí, lo que les quería compartir que Adelante, adelante. lo que yo les quería compartir, ajá, lo que yo les quería compartir es que pues que todos agarramos herramientas de diferentes maneras, ¿verdad? Y al principio sí te sientes ofendida, ¿verdad? Para alguien que te dice una palabra, por ejemplo, cállate o deja a tu hijo que avance, lo estás deteniendo. Al principio pues sí nos duele, ahora entiendo que todo me ha servido, pero más que nada para las personas que acaban de pasar por ese camino, a ser más empática y cuidar mi boca, ¿no? Cuidar mi boca para no hacer sentir mal a nadie. Eso es mi aportación. Y también soy del grupo de los viajes a la luz, también que es lo mismo del grupo del vuelo de la mariposa. También estuve con Juliano. Y ojalá algún día también nos inviten, Mary Jay también está con nosotros, a que hagamos una aportación de lo que se trata. Nos gustaría también que se diera a conocer este grupo de los viajes a la luz. Si algún día nos llegan a invitar, pues con mucho gusto me gustaría dar una aportación. ¿No hablas de los viajes al azul? ¿Del viaje al azul? Bueno, estuve en los viajes al azul, pero nosotros somos los viajes a la Ah, luz, pero es de lo vale, mismo, ¿verdad? Estuvimos vale, vale. también, estuve con Juliano y igual que Mary Jane me formé como guía. Eh, Ujú. Se formó un grupo, somos mayoría mamás y pues ahora también hacemos nuestra aportación, como ustedes saben, sin ningún costo, ayudar a mamás a ellas mismas conectar con sus hijos. Sí, sí. Ajá. Y pues, Hombre, yo, ajá. yo, yo diría que es verdad que ahora hay varios grupos de esto y a veces hay un poco de controversia entre ellos, porque yo también la Sí, pero, he estado un poco, ajá. pero al Sí, al final, final es uno solo, es la misma técnica del señor José Luis exacto, de yo la creo Rica. que es como, yo recomendaría, bueno, nosotros siempre recomendamos lo mismo, es decir, no recomendamos a nadie fijo, decimos a la gente, pruébalo, el que te sientas más cómodo, o sea, hay gente que Ajá, depende mucho del guía, ¿no? Depende mucho. Entonces, el que te sientas más cómodo, puedes probarlo. Y estos grupos que son gratuitos, ¿no? Pues oye, el que te sientas más cómodo te funcione mejor. No, no hay ni mejor ni peor, ¿no? Esto es una cosa, ¿no? Muy personal del guía y bueno, y esa conexión que también pasa con los medios, ¿no? ¿Por qué uno te va mejor que el otro y a otra persona le pasa al revés? Bueno, pues porque puede conectar mejor tu ser querido con ese a través de ese medium que con el otro, pues es así. sí, Y yo aquí también diría lo mismo, oye, pues todos más o menos tienen la misma filosofía, ¿no? Todos lo hacéis, ¿no? Yo creo. Y luego ya lo que la gente, ¿no? Se sienta, pueden probarlo y el que crean que, no sé, que conectan mejor, eh, no sé, esto sí, es sí, así, ¿no? Creo. No sé, claro. la filosofía nuestra del grupo es, nosotros sí traemos a la gente, pues sí, si un día queréis explicarlo, pues podemos hacerlo, ¿eh? Buscar eh, hacer en plan entrevista y tal. Pero siempre lo mismo, cuando ha salido alguna controversia, oh, es que traéis a este, el otro no, no, nosotros traemos, ¿sabes? Y no vamos a recomendar a nadie en específico, vamos a decir que todos son buenos y todos son, ¿sabes? Depende, a algunas personas les irá mejor una, a otras otras, empatizarán más con alguien o su manera, ¿no? Su manera de llevarlo, incluso su presencia, ¿no? Su energía, pues le conectará más y, bueno, o su estilo, lo que quieras, ¿no? O sea que ¿no? Yo creo que eso es un poco el tema. A mí, en general, cuando oigo a alguien que critica mucho a otro, nunca me ha gustado, pero nunca, porque, ¿sabes? En general es mejor decir lo bueno tuyo más que decir lo malo del otro. Es decir, siempre, vamos, creo, ¿no? Es mejor decir, oye, pues mis puntos fuertes, mi parte, mi cosa buena, mi cosa diferencial es esta, ¿no? Más que decir, el otro no lo hace tan bien porque hace no sé qué, ¿no? Tú di lo bueno tuyo, ¿no? De tus puntos diferentes, que seguro que los tienes, ¿no? Y eso en el fondo es que incluso es mejor para vender, ¿sabes? O sea, al final.
si lo miras como una venta, ¿no? Porque, bueno, tú intentas vender ayuda, ¿no? Es decir, eh, pues en realidad es más efectivo, ¿eh? Vale, pues venga, no sé, ya nos hemos alejado un poco de la película, ¿no? Eh, Esto que dice, pues claro, el Wayne Dyer, no hay que olvidar que él empezó como psicólogo, ¿no? Como autoayuda y tal, entonces ya tenía libros de éxito en este sentido, ¿no? De autoayuda, ¿sabes? Pero luego hay unos ciertos momentos que empieza este cambio, él hace este cambio y entonces ya empieza a enfocarlo para la parte espiritual, ¿no? Y claro, ahí su máxima es todos salimos de Dios, de la fuente, bueno, él lo llama la fuente, dice Dios tal, pero bueno, lo suele llamar la fuente, dice, todos salimos de la fuente y volvemos a la fuente, todos estamos conectados, en realidad somos la fuente, ¿no? Entonces, en la medida en que tú te conectes con la fuente, pues, digamos, tendrás más paz. Harás lo que tienes que hacer, ¿no? Porque estarás en contacto con tu verdadero yo, con tu yo interior, llámalo como quieras, ¿no? Un poco tu enseñanza es esta, ¿no? Y el amor a los demás sale de ahí, ¿no? Como la fuente es amor y todos somos uno, pues en realidad el amor por el otro es el amor por ti mismo, ¿no? No es que le hagas un bien al otro, es que haces un bien a todos, a tu familia, a tu mismo ser, ¿no? Esta es un poco su filosofía, ¿no? Entonces, ¿cómo lo veis? Porque, y él te está hablando de algunos místicos cristianos, como San Juan de la Cruz, por ejemplo, o San Francisco de Asís, y luego te está hablando del Tao, ¿no? De místicos orientales, es decir, te va cogiendo, digamos, las partes fundamentales, porque al final son lo mismo. ¿Eh? Cuando ya vimos, cuando hablamos de Dios, de la fuente, al final todos los místicos, todas las religiones, su parte esencial es la misma, todo coincide, ¿no? Luego otra cosa es la parafernalia que se han montado por las religiones o los grupos o tal, ¿no? Que se montan unas reglas, se montan, ¿sabes? Pero la esencia es la misma, sea del Tao, sea de San Juan de la Cruz, o sea del que sea. ¿Qué opináis de esto? Cómo lo veis? Sí, bueno, yo quería decir que también lo que tuve en cuenta de la película documental, cuando menciona a Lao Tse, que dice que son 7 virtudes, pero él habla de 4, y dice que es el respeto, la sinceridad, dulzura y dar apoyo. Dar apoyo es, pues, ayudar a los demás, ¿no? Que con estas 4 virtudes que ya estás en sintonía con la fuente, que no tienes que hacer mucho más, ¿no? No sé qué, vamos, para mí, pues sí, lo primero el respeto hacia todo, no solamente hacia los seres humanos, sino hacia todo, hacia la naturaleza, hacia los animales, ¿no? Hacia todo lo que nos rodea. Después, ser sincero es ir, bueno, diciendo la verdad, o sea, no ser una persona falsa con caretas. Luego menciono la dulzura, bueno, pues ser una persona amorosa, ¿no? Entiendo yo, por dulzura. Y finalmente lo de dar apoyo, pues ayudar desinteresadamente a los demás. No sé si eso también os lo habéis anotado vosotros, las 4 virtudes estas. No me las he anotado porque sabía que lo anotarías tú. Yo digo, o Rosa o yo vamos a la película ahí apuntando, digo, no, se la apuntará Rosa. Pero tienes mucha razón. Yo a Wayne Dyer lo veo un poco tipo Emilio Carrillo. Es decir, bastante con autoayuda y tal. Me sorprendió muchísimo que lo explica en la película lo del milagro que ha comentado José María con lo de San Francisco de Asís, ¿no? Entonces me llamó mucho la atención porque tampoco yo sabía mucho, había escuchado algo de Wendayer, he leído alguno de sus libros, que recuerde ahora el de Tus zonas erróneas, lo leí en su momento, y bueno, eran más bien libros eso de autoayuda. Sabía Mm, que él era espiritual y tal, pero me llamó mucho la atención lo que él cuenta en la película,
que quiero pensar que es algo real, que no es algo que añadieron a la película, de que él vivió un auténtico milagro, ¿no? Es decir, que ya estaba muy unido a la espiritualidad, por lo cual, pues yo pienso que un crecimiento que él también fue haciendo poco a poco. Y lo comparo un poco así como el Emilio Carrillo, ¿no? Cada vez más espiritual, porque Emilio, por ejemplo, cuenta que en su momento él le había llamado la atención la espiritualidad, que había ido estudiando distintas religiones, ¿vale? Por lo que habéis dicho también, que no es que el Tao sea una religión, pero distintas disciplinas, y al final, hasta que no le pasó lo que a él le pasó, que en su caso fue la ECM, pues no se abrió a todo esto y empezó a indagar y a investigar más, ¿no? Pero personas con un bagaje muy grande y de mucha cultura, ¿no? Entonces a mí me llamó mucho la atención en la película cuando explicó el milagro que a él le había sucedido. Me llamó mucho la atención. Sí, sí. Sí, para mí también el Wayne Dyer es de un estilo mío guerrillo, es un de estos que, bueno, te encanta escucharlos. Y sí, han tenido, claro, este desarrollo espiritual. El Wayne Dyer lo llama, incluso en la película, saltos cuánticos, que es Mm, eso Ujú. que te va dando, bueno, un gran salto cuántico es una experiencia cercana a la muerte, eso es un súper salto cuántico. Yo creo que otro salto cuántico es cuando te ocurre algo así, ¿no? De que se te trasciende o se te muere, ¿no? Un hijo. Ese es un salto cuántico. Que, bueno, los saltos cuánticos también, como él dice, tienes que estar un poco predispuesto a algo porque a lo mejor no caes bien, ¿no? Quiero decir, pero si ya estás algo predispuesto o sigues lo que tienes que seguir, pues claro, son cosas que te dan como un incremento. De hecho, la física cuántica, los cuantos son porque al final la energía, pues se ve que no es continua, que va a saltitos. Esos son los cuantos, ¿no? El nombre de cuántica viene de eso, viene de que al final se dan cuenta de que no todo es continuo, como puede parecer, sino que va a saltos. Y los saltos cuánticos son cosas como él, como cuenta eso que le pasa por la noche, ¿no? Que de repente se despierta y dice, ya no que tengo que dejar de beber porque, pum, y ya está, y deja de beber, porque antes siempre bebía y eso le hacía, pues eso, bueno, él lo considera un salto cuántico porque de repente, pum, es como una intuición, como una conexión, ¿no? Pueden ser, yo creo que salto cuántico pueden ser más espectaculares, tipo una experiencia cercana a la muerte, que es muy espectacular porque ya vas directamente al otro lado, ¿eh? Rosa también nos puede contar su salto cuántico, por ejemplo, y bueno, yo creo que todos hemos tenido, ¿no? Saltos cuánticos en mayor o menor medida o intensidad, seguramente porque ya está planificado así, ¿no? Y bueno, y es eso, ¿no? El salto cuántico es el que te hace que vayas creciendo en conciencia, ¿no? Eh, que a veces es así como un poco continuo y a veces es con estos saltos, ¿no? Con algo que pasa, ¡pum! De repente pasa algo, ¿no? Y haces un salto que no sabes por qué y ya ves las cosas de otra manera, ¿no? No sé si os ha pasado o... Y lo curioso que cuando das ese salto cuántico del que hablas, José María, pues la gente cambia totalmente su vida, ¿no? Por ejemplo, Emilio Carrillo dice que dejó, bueno, pues las clases que tenía en la universidad, el cargo que tenía en el Ayuntamiento de Sevilla, todo eso, ¿no? Y se dedicó ya a la parte espiritual, ¿no? A dar sus charlas, sus cursos que tenga, lo que sea, ¿no? Pero se apartó todo totalmente de ese mundo, pues, materialista, ¿no? Y lo mismo con muchos otros, porque cuando tienes ese salto cuántico, además él mismo dice, el Wayne Dyer, que el ego Sí, es soy lo que tengo y lo que hago, y soy mi reputación, que es totalmente opuesto a si eres ya una persona espiritual y te has dado cuenta, un poco cuenta, ¿no? De realmente cuál es la verdad de este mundo. Entonces, pues eso que todos, incluso los que han tenido una ECM, también cambian su vida totalmente, ¿no? Se separan de sus parejas, muchos dejan sus trabajos, porque ven que no tiene sentido, pues todo eso que hemos aprendido en esta vida, este juego, como tú dices, José María,
que está, bueno, parece que está diseñado que nos entretienen más bien en este mundo materialista, pues para que no despertemos hacia lo que realmente somos y que hay mucho más. ¿Mm? No sé dónde escuchaba el otro día, o también una charla, que decía, si todo lo que hay que saber lo tenemos dentro de nosotros. O sea, no hace falta que te vayas a Bali a ver ahí a las bailarinas y a ver esas playas espectaculares, porque si tú indagas dentro de ti, tienes muchísimos más, tienes galaxias, tienes todo. ¿Mm? Bien, Exacto, y para acceder solo tienes que escuchar. Por eso está lo del silencio, ¿no? Es decir, dejar, mm, aislarte de los otros pensamientos que te están allí siempre entreteniendo para que escuches tu voz interior. Y bueno, eso es la meditación. O sea, la meditación es intentar no engancharse en los pensamientos, pero para escuchar tu voz interior, no para quedarte en la nada, ¿no? O sea, no tengo ningún pensamiento, pero no hago nada, no. Si no haces nada, vale, estarás tranquilo, pero el fin es que empieces a oír tu voz interior y bueno, y pasa, ¿no? Muchas veces cuando estás tranquilo y tal, te vienen cosas, ¿no? Te vienen cosas o incluso a veces cosas de problemas mundanos, ¿no? Que estabas ahí, que no sabías qué hacer y tal, y estás en tal, y de repente se te ocurre algo, ¡bum! ¿Sabes? Te viene, no sabes por qué, podrás mm, decir, es la intuición, mi voz interior, el guía, a lo mejor tu ser querido, bueno, pueden, pero da igual, el caso es que oyes eso. Si estás mm, con ruido, no lo escuchas. Entonces, eh, es eso, y como dices sí, tú, en realidad todo lo tienes tú dentro. Lo otro sí, son sí. ayudas que te hacen eh, ir descubriendo eso. Mm. Lo del ruido parece que es que ya también forma parte ya de este juego, ¿no? Porque si os dais cuenta, entréis donde entréis a un restaurante, una cafetería, siempre hay un ruido de fondo fortísimo. Yo, de hecho, yo no lo soporto. Y muchas veces que he ido a tomar un café con alguien, eso los he tenido que decir que bajaran la música porque lo tenían tan alto que no, no. Y bueno, y Sí, sí, los que sí. iban conmigo dicen, es que te molesta. Digo, pues sí, claro que me molesta. Es que no aguanto este ruido. O tenerme que salir de algunos sitios por el ruido que había. O sea, ya cuando te acostumbras al silencio y además por mi forma de vida que tengo, pues es muy silenciosa con muy pocas personas, mi padre y yo, nada más que vivimos. Entonces, la televisión siempre muy bajita, toda la música, nada, muy bajita que la pongo yo. Entonces te acostumbras ya y efectivamente ese silencio, como tú dices, José María, pues a veces te da como un clic, ¿no? Te viene y piensas, estos, ¿no? Tienes como ocurrencias que con ese ruido seguramente que no, porque te distraes. Esta vida está hecha para distraernos con las noticias estas tan negativas, tan espantosas, llenas de guerras, de apagones, de no sé cuántas cosas, ¿no? Que nos cuentan todos los días en los más media estos. Y está hecho para eso, para que nos olvidemos de realmente de que podemos tener una vida mucho más sencilla, como ha dicho antes Nuria, que eso se lo dije yo, que la vida en sí es muy sencilla, que la complicamos nosotros. Somos nosotros todos. Yo pienso de todas formas que cuando hablamos de ruido, aparte del ruido externo, que es mucho, como dice Rosa, también Mm. se refiere al ruido mental, Mental, al mental, ruido sí, sí. Claro, interno claro, que claro. Yo, tenemos dentro de nosotros, yo ¿no? iba Al por run ahí, sí, run sí. continuo Sí, de la vida, de lo que nos lleva a la vida que tenemos, ¿no? Todos. Más bien iba por ahí, sí, sí. sí, Vale, y sí. entonces no te paras a veces a centrarte en ti mismo, a pensar. Por eso cuando estás más centrado en ti, cuando no tienes o apartas, vamos, intentas apartar el ruido mental, es cuando aparece, como dice José María, esos pensamientos que evidentemente son de tu interior, pero vamos a llamarlo así, ¿no? Espiritualmente hablando sería que ya no son de tu cerebro, sino de tu alma, ¿no? Esas cosas que tenemos internas, innatas, porque además las tenemos todos, pero que solo cuando no existe el ruido mental es cuando te llegan. A veces a mí me ha pasado estar hablando con alguien o alguien que está mal, intentar ayudar
y me salen cosas que digo, ¿de dónde me ha salido a mí eso? Si ni siquiera me he tenido que parar a pensar mi discurso para poder decirlo. Sí, sí. Pero ese es algo que llevas interno, pero es cuando paras tu ruido mental. Cuando tienes tu ruido mental no estás pendiente de nada, ni te llega la intuición, ni te llega nada, ¿no? Ya no voy a hablar ni de guías, ni de yo superior, ni de... Pero es eso, es parar el ruido mental, que es muy difícil con el tipo de vida que llevamos. Pero Pero se puede, ¿eh? Los que hacen meditación que lo digan, yo todavía no lo he conseguido. Nuria, ese ruido mental te viene también del exterior, por ejemplo, de Sí. todas las noticias que estamos escuchando, eso se te va inculcando en tu cerebro, ¿no? Y ese es el ruido mental, ¿no? Que también que puedes tener, uy, que van a subir la luz o que han subido la luz, que han subido el gas y cómo voy a llegar yo a final de mes. Eso es un ruido mental, ¿no? También, ¿no? Pero creo que te refieres más bien, Rosa, a las rumiaciones, ¿no? Las rumiaciones, esos Ujú. pensamientos continuos, ese bucle que no sales, que ahora empalmas lo de la luz que dices tú con el tema del viaje aquel que se me anuló, que no, ¿sabes? Claro. En ese vivo en el futuro y en el pasado, ¿no? Que ya ahí ya te está dando una pista de que no estás viviendo el momento presente, que es lo único empalmando Bueno, no, o con- te vades, pues eh, gente que se sí, está sí, jugando a un videojuego empalmando, de los clásicos, ¿no? No, sí. no ya este videojuego, sino un videojuego Al Sí, sí. comecocos, de la juegan Play, a los claro, Empalmando con las antiguos. cosas que decía la película, ¿no? Que era vivir el claro. momento presente, ¿no? Que era al final un poco aquellos Sí. anclajes o aquellas herramientas que teníamos para diferenciar eso, ¿no? Para intentar, pues, buscar esa paz interior que al final es un poco esto de vivir, decías, es una cosa muy fácil. Bueno, muy fácil. Esto se trata un poco, bajo mi punto de vista, de buscar ese equilibrio entre buscar esa paz interior y realmente lo que somos, recordar lo que somos más bien, y el tener que vivir, ¿no? Casando o equilibrando la otra parte más terrenal de pagar facturas, compra, enfréntate a los problemas. Pues ese equilibrio ahí entre el yin y el yang, pues es un poco de lo que se trata esto de vivir, ¿no? Rolando, si quieres Pero, participar, puedes entrar cuando quieras, ¿eh? Di, Nuria, di. no, disculpa, iba a decir una cosa que tú has dicho, para recordar quién somos, pero yo digo, eso es una cosa mía, yo digo, para recordar quién somos tendremos que saber primero quién somos. O sea, es que no es fácil recordarlo si no lo sabes y vas perdido. O Bueno, sea, pero más que, primero pero más que saber, digo, asesórate, entérate, sí, pero averigua y entonces Nuria, dices, ah, que soy un alma, ah, que sí, realmente soy algo mucho más que lo que representa este cuerpo. claro, A pero partir de ahí empezaré a conocerme, tú crees a que estás, recordar. Pero que tú voy a crees, recordar, yo al principio decía, ¿qué voy a recordar si yo no me no, acuerdo de tú crees nada? que estás aprendiendo, pero realmente estás Claro. recordando. Tú crees que estás, tu ego cree que está aprendiendo, pero está recordando. Bueno, es un poquito como lo que le pasó al muchacho este, al homeless, que se sentó al lado del millonario. El negrito aquel, ¿no? Que Y iba la, con y la, con el y la, carro, sí. y la paz increíble que tenía ese hombre cuando primero le dio su dinero, que eran chirolas, al otro. Todo lo que tenía lo dio. Y después lo recuperó, por supuesto, y ahí se rieron y eso. Pero a mí lo que me gustó fue cuando le dijo, porque yo vivo allí y también allí, Sí, debajo del pero me árbol, gusta sí, más allí, abajo del árbol, y sí. me siento uno con él. Y esa tranquilidad, esa paz, no tenía nada y lo tenía todo. Y eso es una cosa que nosotros no nos damos cuenta a veces. Decimos, ah, mira, qué problema que no tengo, que sí tengo, que sí me falta, que sí. Lo tenemos todo y no nos damos cuenta, no lo apreciamos. Pero eso a mí me tocó, la verdad, este, Además totalmente. lo tenía todo y lo poco que tenía, que no tenía nada material, se Ah, lo daba al ahí, otro. Le ahí daba las está. botellas para que fuera a venderlas, ¿no? Sí, Y le sí. dice, toma, Lección de Comprar y un vida. que Dios te móvil. bendiga, ¿no? Le dice además, o sea, Bueno, claro, Cierto, lo más eso. se lo dice a un rico, ¿no, Nuria? Le dice a un rico, toma esto lo que tengo, véndelo, te darán unas monedas y ya te llegará, no sé si era para claro, llamar o para el taxi, no sé, Para pero un para qué, móvil. Y para el comprar móvil, un para un móvil. móvil y para se el móvil. rieron los dos, Sí. sí. Claro, y el otro se lo Sí, queda mirando como diciendo, mira este, ¿no? La lección que me lo está dando, ten- ¿no? yo iba a decir, lo tenemos todo, pero Qué lección de vida. nadie quiere vivir en una escasez material. Al contrario, cada vez se quiere tener más y más y más, sobre todo los que están tan metidos en este mundo materialista, ¿Eh? y no conformarse con lo imprescindible, ¿no? Que se puede vivir con muchísimo menos Claro, de lo que uno piensa que necesita, ¿eh? claro, claro. Yo lo sé por mí misma. Yo pegué un cambio grandísimo, y entonces pues vivo de una forma muy humilde, muy austera,
y no vivo ni peor ni mejor, vivo completamente diferente. O sea, se puede, ¿no? Se pueden. Eh, Sin todo ese materialismo y todo eso. Bueno, porque cuando no tienes otra cosa, pues solo tienes eso, claro, solo tienes el tener cosas. No, 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 pero Como tú has dice, podido Puedes provocar, elegirlo. tú has podido provocar un cambio primero y decir, pues Mm. esto es que no lo quiero, no, no, por ejemplo, lo que me ocurrió a mí, no me interesa nada todo esto. Y es lo que, por ejemplo, también Emilio Carrillo también lo ha contado. Emilio Carrillo dice que desde los 17 a los 45 años, que eso me recuerda a mí también, que bueno, tuvo una vida muy loca, totalmente apartado de la espiritualidad, de la religión, y que luego pegó un cambiazo a esa edad que le cambió toda su vida. Entonces, Mm. claro, de ser un político, vicealcalde o algo así, a convertirse en una persona normalita dando sus conferencias y eso, sí. Y se puede vivir pues muchísimo más tranquilo, eso ante todo. y cobra un poco, ¿eh? El mío Carrillo cobra un poco. Sí, sí, bueno, yo antes cuando he Mucho, pero mencionado cobra. eso, Por ejemplo, sus yo antes retiros cuando... son Sí, baratos, pero sí, cobra. O sea, sí, no son de los más caros. Hombre, tendrá que cobrar sí, porque sí. tiene que pagar un alquiler del sitio también Mm. y también tiene que vivir. Tiene Claro, ingresos por otro esos lado, pero talleres que hace ahí en la hospedería de no sé dónde, de Extremadura, pues mm, efectivamente ahí tienen que alquilar pues la sala y eso, pero por ejemplo cuando va a Madrid, a Ecocentro, que es muy baratito, pues creo que cobra como mucho 5 euros. Claro, eso es algo, pues es que él no lo necesita, eso además lo cobra para pagar la sala. Él no lo necesita porque se dedica, ya tiene sus ingresos pues a través de sus libros o está jubilado ya con la edad que tiene. Y entonces, bueno, pues ¿para qué quiere acumular más él? Pues no quiere acumular más. Pero Tiene entonces suficiente. Carrillo cobra 5 euros. Para que yo tengo entendido para alquilar las sí, salas, ¿sí? Pero bueno, para claro, alquilar y para entonces, un poco. Pero entonces y no, hace, no, no, y hace talleres y hace, ahora está haciendo un curso sobre Jesús, no sé qué, con la mujer. Y cobra, es Sí. que es normal porque pero también, entonces no lo hace de forma desinteresada, que decíais vosotros al principio de la charla, bueno, ¿no? es su Hombre, si tú, opinión. vamos a ver, Claro. José, si tú tienes que No, no, pagar si yo lo una tengo muy sala, claro, ¿eh? Rosa, yo digo lo que habéis dicho vosotras al principio de la No, charla. no, claro, Pues, no, pero ¿ves? vamos a Pues ver, nos estás dando la razón entonces. Mm. Ah, A no, ¿no? si yo vosotras tengo me que, Ah, incluye a mí. sí, sí, a vosotras. si yo tengo que pagar una sala que he alquilado para dar la charla, Mm. Claro. pues digo yo que tendré que decir a la gente, oiga, paguen ustedes 5 euros para que paguemos entre todos la sala. Os pongo un ejemplo, vosotros que tenéis este programa de Zoom gratuito, ¿no? Que no cuesta nada. Imaginaos que un día queréis coger el otro, ¿no? El que no se corta, ¿no? Que tampoco es tanto el dinero que cuesta al año. Y nos decís a los participantes, oye, vamos a pagar esto, ¿no? Pues vamos a pagarlo entre todos. Pues me parecería muy bien. O sea, yo sería la primera que diría, vale, pues venga, vamos a aportar lo que sea y pagamos entre todos el programa, pues porque nos aporta más tiempo disponible, lo que sea, ¿no? Que bueno, la única diferencia que creo de las más importantes es el tiempo. Pues eso es a lo que yo me refiero. Lo que no, a lo que yo me estaba refiriendo antes es a personas que de esa supuesta ayuda que dicen que dan, pues hacen ya su, su Su forma de modo de vivir, vida. Y es su forma diferente. de ¿Y qué vida. pasa? Pero es una forma de vida, entonces No un lo sé, médico yo no estoy de cobra, acuerdo en absoluto, ¿eh? No, claro, bueno, no, un cada uno médico, puede pensar lo que quiera, pero vamos, Hacer de esto un negocio no lo veo bien. Pero dicho esto, pero que hay gente que a lo mejor que es muy buena en su campo y que para dedicarse de manera exclusiva a esto tiene que tener unos ingresos, no lo veo mal que cobra, claro, ¿no? si no es nada excesivo, si Pues cobra lo una mismo cosa que normal. pagar la sala, tiene que pagar él sus facturas, pues lo mismo, tiene que claro, pagar pero la es que, sala. José María, que no es excesivo. Lo que para ti a lo mejor no es excesivo, para otros sí que es excesivo. ¿Mm? Bueno, pero entonces por Eso eso también, pues a depende. lo mejor, bueno, pero hay otros, ahora no quiero dar nombres, pero alguno que ha venido, tiene sus cursos,
oye, bastante caros y tal, y luego pues te viene aquí y no te cobra nada. O sea que Es que es muy ayuda a relativo todo. gente, Depende de cómo claro, se, con las ayuda. gafas que se mire, pues parece o no parece, ¿no? Pero bueno, no sé. En fin. Es una opinión, ¿eh? Yo te doy mi Yo opinión. hablo por mí. Yo, por Ya, ejemplo, si tengo que ayudar a una persona, vamos, yo con toda claridad, yo no le cobraría nada, ¿eh? En el tipo de ayuda que tenga que dar. O sea, yo hablo por mí, ya. Entonces tampoco entiendo, pues que se haga, como yo soy así, pues yo no entiendo que se estén cobrando, pues esas cantidades por presuntamente ayudar a los demás, supuestamente. ya. Bueno, tú lo que ves Pues, reprobable, Rosa, me imagino, es el hacer un negocio del dolor, ¿no? Eso Claro, sería la claro, filosofía. Ese es. efectivamente. Yo ahí me apunto Sí, contigo, ¿eh? sí, Pero sí, que luego, en claro. determinados casos y ocasiones, esa persona, si se quiere dedicar X horas al día, necesite tener un sustento, pues tampoco lo veo mal si cumple con su cometido, ¿eh? Dicho sea de paso, ¿no? Pues como Carrillo tiene que Mm. alquilar una sala, no lo va a poner de su bolsillo el hombre, tendrá que cobrar esos 5 euros. ¿Qué te quiero decir con esto? Que depende de la situación y de la persona y de lo que cobre, pues, ¿no? Al final estará más o menos aceptado o no, ¿no? ¿Sabes? Será más o menos reprobable. Un poco voy por ahí, ¿no? Quiero decir que no todo es negro o es blanco, hay gamas de grises. Además, otra cosa, una de las cosas que dice Wayne Dyer es encontrar este objetivo ayudando a los demás, que es mucho más valioso que el dinero. O sea, es que hasta este hombre te lo deja claro, esto. Ya, ya, pero ya. puedes ayudar a los demás en tu trabajo, por ejemplo, que es una manera, Ya porque calla. pasas muchas horas en tu trabajo. Es que, claro, o Esto, sea, esto de juzgar así a la ligera, claro, se tiene que ver cada claro, caso y eso, y ya claro, está. cada Bueno, uno no tiene sé. que seguir su intuición. Si tú dices, tengo que, Pago y tal, pues pago, y si, claro, si eso te Bueno, va, ¿no? vosotros mismos para preparar una sesión de estas, os testáis muchas veces un montón de horas preparándoos, leyendo libros, esto, lo otro. Cuando preparáis las entrevistas, pues por eso podríais decir, bueno, por esta sesión tengo que cobrar tanto porque yo me he estado preparando esto y lo otro, y son tantas horas de trabajo. Cosa que no hacéis, ¿no? Cosa que yo no haría tampoco, ¿no? bueno, A pues eso es a lo que nosotros, yo me pues, Ya, pero, refiero. pero no porque lo hagamos nosotros tiene que ser lo correcto. Habrá otros claro. grupos que quieran cobrar un Y poquito por nosotros tener el tenemos fútbol. nuestro trabajo, ¿no? O Claro, sea, no nos hace si, falta, ¿no? claro, si tú confías en la providencia, como dicen, ¿no? Tendrás lo que necesitas. Tendrás lo que Mm. necesitas. Y No, yo esto sí, yo confío en la providencia. pasa así. Claro. Y a mí me ha pasado que a veces dices, ostras, pierdes un cliente para que te puedas dedicar, pero entonces luego te viene otro más pequeño para que sigas, o sea, Mm. confía. Bueno, Por ejemplo, ese símil del vagabundo que le da esas perrillas que tiene al ricachón ese, pues es un símil como diciendo lo que tú des algún día, en ese momento, algún día te va a volver a ti. Mm. Y pienso que es así, ¿eh? Claro, si lo haces de forma La, desinteresada, ¿no? la ley de la resonancia, ¿no? Al final el universo te da aquello en lo que vibras, ¿no? Si estás todo el día Mm. con miedo, te va a venir algo, ¿ves? Lo sabía. ¿Cómo no te va a venir, hijo mío? Te va a caer un meteorito en la cabeza, ¿no? Si estás todo el día con miedo, ¿sabes? Pero si tú Mm. resuenas ¿no? En una frecuencia que es de amor o de ayuda a los demás y tal, pues ¿qué te va a hacer el universo, Rosa? Premiarte, Pues al final. claro, claro, Esto claro. tiene que Pues funcionar así. Y no le eso es en llamemos lo ley que si no queremos, yo. pero no, pero eso tiene Mm. que, sí, eso tiene que ser así, seguro. Claro, yo es en lo que yo confío, para decir todo esto que estoy diciendo ahora. Sí, sí. Bueno, que siempre que abrimos el melón de si se cobra o no, que ya lo ves que aquí no cobramos, ¿eh? O sea, que a nosotros, No, bueno, sí, hombre, precisamente, ¿no? podíamos yo soy defender. la primera que os lo he dicho. No, Si nosotros podíamos, hasta habéis cogido un programa gratuito, pues por algún motivo es, ¿no? nosotros, Porque Rosa, no queréis que el dinero de alguna forma intervenga aquí, ni claro, siquiera en el programa. claro, que no queremos que esa característica, ¿no? El cobro, ¿no? Al Claro, final claro, sea como un sello, ¿no? Sea como un sello del claro, grupo, ¿no? claro. No, no, al revés. Sí, Nosotros nos dedicamos sí, a esto con todo el amor del mundo. Vosotros que sois claro, veteranas lo claro. sabéis, pues Sí, porque tenemos esa necesidad, tenemos, sí. como vosotras, mucho leído, mucho visto, mucho tal, y queremos compartir con la gente y debatir y ayudarnos unos a otros. Mm. Planteamos esta No, no, plataforma.
o este aprendemos terreno de juego mucho. y a jugar todos, ¿no? Aprendemos mucho porque cuando tienes que preparar una presentación es que tienes que pensarlo mucho más, tienes que Claro. verlo para saber explicarlo, ¿no? Sí, Esto, sí, claro, yo me acuerdo claro, de un por profesor que supuesto. tenía de física en la facultad, que ese era Sí. bueno, y ese decía, para enseñar 10 tienes que saber 100. O sea, para explicar una cosa bien explicada, no eso que lo explicas así en plan papagayo, no, para No, explicar claro, algo claro. y Sí. que cale, porque tú lo sientas, tienes que entenderlo mucho mejor y tienes que ver todas las variantes y tienes que, o sea que eh, es así, a nosotros nos sirve mucho más, o sea, porque Ujú. yo siempre lo digo, algunas presentaciones de estas, igual, por ejemplo, no las hubiéramos hecho, o yo no las hubiera hecho si no hubiera tenido que preparar no sé qué, vamos a hablar de esto y vamos a preparar, pues al final te das cuenta de que todo cuadra, ¿no? Todo cuadra. Entonces, y cuadra el que puedas tener un trabajo que lo puedas compaginar o que puedas, ¿sabes? Mm. Que te dé una fuente de ingresos que te permita, pues, no tener que cobrar de otras cosas, ¿sabes? Todo es así. El José Luis de la Rica, me acuerdo que lo decía, ¿no? Porque Sí, yo tuve las primeras con José Luis de la Rica y Juliano de ayudante. Yo por eso soy mucho de Juliano porque es que nosotros lo tuvimos, mi mujer y yo cuando cogimos justo las últimas de José Luis de la Rica, pero que entonces las hacía junto con Juliano. Entonces, mm, el José Luis lo iba dejando y iba entrando el Juliano. Y bueno, él lo decía, él decía la suerte, entre comillas, de que tenía pues ya unos ingresos que le permitían pues hacer todo eso de manera desinteresada. Entonces, pero él decía, claro. bueno, pero lo Sí, puedo pero hacer bueno, porque el universo ya me ha dado eso sí. para que lo pueda Pero hacer. hay personas que ya tienen esos ingresos de los que tú dices, pero quieren más. Ah, bueno, eso es otra cosa, eso es otra cosa, ¿Entiendes? claro. Y Sí, claro. entonces, claro, entonces van cobrando ya de lo demás, aunque Eso ya, tengan esos claro, llegan al ingresos. extremo de las sectas, ¿no? Las que ya te piden un dinero, que Pero, ya te pero, piden pero ¿sabes qué más. pasa? Y ahora le damos paso a Esmeralda, que también tiene la mano levantada. Que al final, por ejemplo, Marilyn Rosner la considera mejor medium del mundo. Que Lo fuera gratuito, consideran. Que lo sea o no es otra sí, cosa. Perdón, José, que te he interrumpido. Bueno, sí. El caché que tiene que tener esta mujer, si no pusiera el límite del dinero y ya es así y tiene colas largas para acceder a una sesión de ella, ¿cómo lo haría esta mujer para poder llegar a todo el mundo? Pues pone el filtro, ¿no? El filtro del dinero. Sé que estás, como decías antes, Rosa, estás coartando un poco el poder acceder a gente que a lo mejor se lo merece como otro cualquiera, pero también sirve un poco pues para poder eso, ¿no? Filtrar un poco toda aquella gente que vaya, ¿no? Y además, ¿qué te provoca a ti? O sea, tú tienes un poco el control de todo, ¿no? Si tú lo haces gratuitamente, estás dejando que mucha gente pueda, digamos, acceder a ti libremente y luego a lo mejor, pues, no viene a la sesión cuando otra persona podía haber venido, no, etcétera, no, ¿no? O y sin sea, esfuerzo claro, también el precio es un pequeño es esfuerzo. un José, compromiso, ¿no? Es un perdonar, pero yo no estoy compromiso. nada de acuerdo en esto, ¿eh? O sea, Vaya, el valor de la sesión sea un filtro, es que un papá que pueda pagarlo tiene más derecho que un Mm. papá que no yo pueda no he dicho eso, pagarlo. ¿eh? Me estás poniendo No, unas no, palabras en ya mí lo que no sé, lo he pero eso dicho, es un Nuria, ¿eh? filtro. A ver, Es un eso es- no, filtro. Sí, no, claro claro, que sí, es un filtro, pero un filtro muy sí, gordo. sí, Claro que es No un sí. filtro sé. gordo, claro que eso, y ya lo he Claro, Hay dicho. pero si gente no, que ¿cómo lo cobra y hace? dice, mira, tal día lo hago Lo he gratis. dicho, cuando lo he expuesto Bueno, mi ya idea, hacen lo he cosas dicho, así. Lo he dicho, digo, no es justo para gente Claro, que no tiene poder adquisitivo, lo he Pero dicho. es Pero que es ya muy hacen también cosas triste así. eso. estarás conmigo que es como una especie de contrato. Yo te pago X dinero y tú Sí, tienes sí, como, sí. tienes como ese compromiso conmigo, ¿no? ¿Sí o no? Pero Perdón. vamos a ver, perdóname una cosa. Ha salido la Marilyn Rosner como podía salir cualquier otro, ¿vale? Esa señora hizo un curso directo, en línea directa con el cielo para aprender Mm, las capacidades que tiene, o no se lo lo dieron sé. gratis. Nuria tiene y está demostrado